Buenas tardes. Como parte del programa de difusión de la oferta educativa de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio, y con el objeto de dar a conocer nuestras opciones, se estableció un ciclo de conferencias relacionado con los temas de interés de las licenciaturas en Ingeniería Geodésica, la licenciatura en Geomática y la licenciatura en Astronomía. Estas se desarrollarán los viernes a las 12 horas en el periodo comprendido entre el 1 de octubre del 2021 y el 21 de enero del 2022, y serán de manera virtual vía Facebook Live. Eh, la idea pues es que demos a conocer nuestra oferta educativa, ¿no? Y hablarles así a grandes rasgos de qué tratan y cuáles son los campos de acción de las diferentes licenciaturas. En este caso, por ejemplo, en el caso de la ingeniería geodésica, pues explicarles las ventajas de estudiar ese tipo de carreras, ¿no? Sobre todo en el aspecto laboral, por la alta demanda que se tienen de ingenieros geodestas, de ingenieros geomáticos y de astrónomos. Y esto combinado con la cantidad de alumnos que salen. Entonces, combinando estos dos factores, eh, la oferta es la oferta es baja y la demanda es alta, pues se tendría la ventaja de que se tienen muchas ofertas de trabajo, ¿no? Entonces, es uno de los elementos que se deben de analizar cuando se requiere escoger una carrera, ¿no? Son dos aspectos importantes. Uno es eh, que la carrera que vayamos a escoger sea de interés propio, o sea, el gusto por lo que uno va a estudiar. Pero un aspecto importante también que debemos de analizar es que saliendo tengamos ofertas de trabajo y una forma de desarrollar de manera adecuada los conocimientos que adquirimos. Y aunado a este punto, tenemos que ver que tenemos que analizar las cantidades de personas que están dedicadas en ese ambiente, ¿no? Sobre todo lo que le llamamos comúnmente pues la competencia directa que tendríamos, ¿no? Y en ese aspecto, la ventaja de estas tres carreras son que hay, la cantidad de egresados son relativamente pocos, ¿no? Entonces, por lo tanto, se tendría una baja competencia en el número de personas preparadas en ese aspecto. Entonces, hacia grandes rasgos, podríamos mencionar que la geodesia lo que busca es eh, como concepto la determinación de las dimensiones de la Tierra. Pero este aspecto eh, va enfocado a diferentes grados de dimensiones, ¿no? Porque esa determinación de las dimensiones pueden ser desde aspectos muy pequeños, como la determinación de algunas obras de ingeniería, hasta aspectos un poco más globales, como la determinación de las dimensiones a nivel terrestre, como el cuerpo en el que habitamos, ¿no? Entonces, la aplicación específica de estos es que cualquier obra de ingeniería, por ejemplo, los aspectos iniciales que se requieren para la elaboración de cualquier proyecto, pues se requiere siempre la incursión de un ingeniero geodesta para sacar los elementos iniciales de las obras, ¿no? Y en base a eso, poder desarrollar los proyectos. Y dentro de esas etapas están también la etapa de construcción, donde finalmente los conceptos que se tienen de manera virtual al elaborar un proyecto se tienen que replantear en la realidad. Esa es la otra etapa en la que la incursión de la ingeniería geodésica es muy importante, ¿no? Porque los proyectos es algo conceptual, es algo que está en la imaginación de la persona que los desarrolla y que los plasma en planos, ¿no? Pero hay que llevar esta información a la realidad. Y esa es una de las funciones principales de la ingeniería geodésica. Y finalmente, pues durante el desarrollo de ciertas obras, al final, pues es necesario plasmar, tal y como quedó la obra, en planos para poder hacer ya sea funciones de mantenimiento o a lo mejor también en ocasiones monitoreo de las obras que se hicieron, por el caso de algunos asentamientos que pudieran tener las obras, ¿no?
Es en el aspecto práctico, pero también en cuestiones un poco más científicas, la geodesia influye también en la cuestión de determinación de aspectos de carácter global, ¿no? Como el estudio de los desplazamientos de placas tectónicas, el estudio de asentamiento de obras a gran escala, como podría ser eh, las cortinas de presas hidráulicas, por ejemplo, ¿no? Y también el estudio eh, a nivel global de aspectos meteorológicos, ¿no? Por el uso de la señal de los GPS. A grandes rasgos es más o menos el campo de acción que se tendría en el caso de las ingenierías geodésicas. Voy a mencionar también que en el caso de las 3 carreras son 9 semestres los que se desarrollan, ¿no? Les voy a hablar también así a grandes rasgos acerca de la geomática, que consiste en la unificación de dos disciplinas como son la geografía con la informática, ¿no? Y esto pues derivado de que se han estado eh, pues generando una gran cantidad de información en el aspecto geográfico por el desarrollo de la tecnología, ¿no? Sobre todo el estudio de la Tierra a nivel global por medio de satélites a través de imágenes de diferentes características, como el infrarrojo, el ultravioleta, luz visible, etcétera. Y esta información pues se tiene que analizar de alguna forma, ¿no? Y lo más eficiente es a través de métodos informáticos que nos permitan pues, ser más eficientes en este análisis, ¿no? Aplicaciones tan importantes como son la cuestión ambiental, el estudio de la pérdida vegetal de selvas, por ejemplo, se pueden analizar por estos métodos. Y a nivel un poco más local, la utilización de drones para el estudio de ciertas regiones un poco más pequeñas, ¿no? También tiene ese enfoque de aplicación. Eh, para no prolongar mucho, les hablaré también acerca de la astronomía. La astronomía sería el estudio del universo, pero aquí es importante resaltar que en el caso de la astronomía es mucho la aplicación de física matemática, ¿no? Son las herramientas y sobre todo elementos de cómputo, ¿no? Bueno, entonces vamos a iniciar con la presentación específica ya de la, de la ponencia. En esta ocasión tenemos la conferencia que se va a llamar Evolución de la carrera de Ingeniero Geodesta en la UAS y aspectos históricos de la geodesia en Sinaloa y México, ¿no? Esta será impartida por el doctor Guadalupe Esteban Vázquez Becerra, que es profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio. Vamos a hacer una pequeña reseña acerca del doctor. El doctor Guadalupe Esteban Vázquez Becerra es egresado de la licenciatura en Ingeniería Geodésica por parte de la Escuela de Ciencias de la Tierra de la UAS en 1997. Obtuvo el grado de maestría y doctorado en geodesia en la Universidad Estatal de Ohio en el 2001 y 2009 respectivamente. Y realizó una estancia postdoctoral en el periodo del 2012 al 2014 en el Departamento de Geociencias de la Universidad de Arizona en Tucson. Es profesor e investigador de tiempo completo titular C de actualmente en la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio. Es miembro del Cuerpo Académico de Ciencias Geodésicas y ha impartido los cursos en el programa de licenciatura y la maestría en geodesia y la maestría y doctorado en Ciencias de la Información, del cual actualmente es coordinador general. Es responsable técnico de proyectos de investigación y colaborador en proyectos de investigación con financiamiento interno y externo, y cuenta con artículos en revistas indexadas, revistas arbitradas, memorias de congreso, reportes científicos. Ha participado en congresos internacionales, congresos nacionales, y cuenta con dirección de tesis en licenciaturas, maestrías y doctorados. Evaluador de proyectos FOMIX con ACID para el estado de Sinaloa del 2009 a la fecha, y evaluador de proyectos PROFAPI en el área de físico-matemáticas e ingeniería del 2010 a la fecha, y cuenta con el registro de CONACYT de evaluadores acreditados en el área de física, matemáticas y evaluador de ciencias de la Tierra desde el 2010. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, cuenta con el reconocimiento de perfil deseable de PROMED
y es investigador honorífico por parte del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos, representante técnico de la FACITE ante UNAPCO, y miembro activo de organismos que rigen la geodesia a nivel nacional, como son el Institute of Navigation, the International Association of Geodesy, la American Geophysical Union y la Unión Geofísica Mexicana. Sus intereses en investigación está enfocado a los sistemas globales de navegación satelital, redes GPS, diseño y análisis de deformaciones de obras de ingeniería con GPS y GPS aplicado a la meteorología. Bueno, sin más que comentarles, pues cedo el control de la transmisión al doctor Esteban. Muy bien, muchas gracias, Norberto. Muy buenas tardes a toda la comunidad de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio, y a todas las personas que se han conectado, están conectadas en Facebook para la transmisión de esta conferencia, ¿no? Que más que otra cosa va a ser una charla, ¿no? Relacionada con la evolución que ha tenido nuestra carrera de ingeniero geodesista a través del tiempo, ¿no? Desde su gestación dentro de la universidad hasta la fecha, y hablaré también un poco de los diferentes trabajos que se realizan tanto en México como en Sinaloa, ¿no? Todo esto, como bien lo dijo el maestro Norberto, en el marco del programa de conferencias y talleres para la formación profesional de estudiantes de la FACITE, ¿no? Y sobre todo para aquellos alumnos que están interesados en cursar alguna de las carreras que se ofertan dentro de nuestra facultad, ¿no? En la oferta educativa que se tiene. Entonces, pues, inicio, es muy importante con la primera parte de la charla. Es muy importante siempre, pues, tener una identidad, ¿no? En este caso hablaré de la carrera de Ingeniería Geodésica, pero antes de ello necesito obligatoriamente dar las gracias al doctor Daniel Mendoza Araiz, a la maestra Tatiana Coquina, a Darío Brizuela y al ingeniero Edgar Méndez del Instituto de Ingeniería de la UNAM por gran parte del material que voy a presentar el día de hoy, ¿no? Es justo y necesario dar las gracias. Entonces, sí, hablar un poco, repito, de la identidad como ingenieros geodésicos, ¿sí? Ya es una carrera realmente que tiene mucho potencial, ¿sí? Todo inicia desde la fundación de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que esto se dio el 5 de mayo de 1873, ¿sí? En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. En ese año, el nombre que recibía la Universidad Autónoma de Sinaloa era Liceo Rosales. Y lo que ustedes pueden ver ahí sí no se está avanzando, ¿verdad, Norberto? En la imagen, sí se está avanzando. Veo la misma imagen Aparece la entrada a una construcción, ¿no? Sí, a ver, voy a proyectar, a ver. ¿Sí está avanzando o no? Ahí avanzó, sí. Ahí avanzó, pero se queda se quedó en los agradecimientos, ¿verdad? Sí me escuchas, Norberto, como que estoy, sí. A ver, y ahí, bueno, ahí está. Yo creo que voy Sí, a trabajar así. Sí, ahí está avanzando. A ver, a ver. Pero no avanza. Voy a tener que quitar Bueno, ahí voy a iniciar, voy a dejar la pantalla ahí. A ver, es que no veo que avance.
Bueno, como mencionaba, se fundó la universidad el 5 de mayo del 73 y el edificio que ustedes ven ahí en la pantalla, ahorita, en la transmisión, pues es el edificio original en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. ¿Sí? Ya el edificio prácticamente tiene otro uso. De su llegada a Mazatlán, ocupó el edificio que se conoce como la Casa de la Moneda, ¿sí? Eso fue del 13 de enero de 1874 al 2 de marzo de 1874, ¿sí? Entonces, prácticamente en ese edificio estuvo la sede de la universidad, que está ya en pantalla, 2 meses, ¿sí? Se está brincando ahí bueno, a lo mejor es el tiempo de respuesta de mi Facebook. Vamos a confiar. Y fue ya en el año de 1874 cuando se establece la primera versión de la carrera de ingeniero geodesta, ¿sí? Pero llevaba el nombre de ingeniero hidroagrimensor. En lo que era el seno del recién fundado colegio Liceo Rosales, a la par con las carreras de farmacéutica y abogados, ¿sí? Entonces, así es como surge la primera versión de nuestra carrera de ingeniero geodesta en 1874, ¿sí? En el recién fundado colegio Liceo Rosales, conjuntamente con las otras carreras de farmacéutico y abogado. En el año de 1880, no sé si se siga avanzando veo en mi Facebook que se está brincando, no sé si se siga avanzando en las transparencias, voy a confiar. En el año de 1880, cambié el nombre de ingeniero hidroagrimensor solamente por el nombre de ingeniero topógrafo, ¿sí? Eso fue en 1880. Y en 1885, la carrera de ingeniero topógrafo pasó a ser ingeniero topógrafo e hidrógrafo, ¿sí? Y la imagen que estoy proyectando ahorita en pantalla tiene que ver se conoce el Mesón de San Carlos, que fue sede del colegio Rosales, ¿sí? Esa fue la sede de la universidad en 1885, ¿sí? Y ahí va evolucionando nuestra carrera. Ya en el lapso de 1922 a 1937, ¿sí? Ya aparece como carrera de ingeniero topógrafo hidrógrafo en el seno del Colegio Civil Rosales. Y en la parte derecha de la transparencia que estoy ahorita hablando, aparece una pintura, donde en la parte superior derecha, en un círculo color azul, ahí estoy, pues, encerrando las carreras que se ofertaban entonces, que era la carrera de agrimensor, la carrera de ingeniero topógrafo e hidrógrafo, así como la de farmacéutico y abogados. Entonces, realmente nuestra carrera es una carrera que surge conjuntamente con la Universidad Autónoma de Sinaloa. Muy bien. En la siguiente transparencia, estoy mostrando una imagen una fotografía de los años 20, cuando sí se puede observar algunos alumnos de la época del Colegio Civil Rosales, ¿sí? En lo que, pues, hoy en día es la Universidad Autónoma de Sinaloa. De 1937 a 1941, el Colegio Civil Rosales se transformó en lo que se conoció como la Universidad Socialista del Noroeste.
y el nombre de la carrera de ingeniero topógrafo hidrógrafo cambió por el de ingeniero práctico ejidal, ¿sí? Recordemos que estaba en la presidencia ya Lázaro Cárdenas, entonces se empieza a gestar la parte de la tenencia de la tierra, ¿sí? Entonces, pues las mediciones del campo, ¿sí? Y ahí es donde ya el Civil Rosales pasa a ser Universidad Socialista del Noroeste, y ya nuestra carrera se llama Ingeniero Práctico Ejidal. Ya en 1941, la institución se convierte como en la Universidad de Sinaloa, adoptando la carrera otra vez el nombre de ingeniero topógrafo e hidrógrafo, ¿sí? O sea, en 1941 volvimos nosotros a llamarnos ingeniero topógrafo e hidrógrafo, ¿sí? Entonces, sigue evolucionando el nombre de nuestra carrera. En 1956, en el seno de lo que fue la Escuela de Ciencias Físico-Matemáticas, nuestra carrera adopta por primera vez el nombre de ingeniero topógrafo geodesista, ¿sí? Eso fue en 1956. Y de 1956 a 1973, la Escuela de Ciencias Físico-Matemáticas continuó albergando nuestra carrera, o sea, de ingeniero topógrafo geodesista. O sea, eso fue un periodo repito, del año de 1956 a 1973. Ya para 1973, la Escuela de Ingeniería de la UAS, con sede en Culiacán, reproduce tanto en Mazatlán como en Los Mochis la carrera de ingeniero topógrafo geodesta e ingeniero civil. Es decir, para tener cubierto la parte norte, centro y sur del estado. Sí. Y así es como en Mazatlán, no sé si existe todavía, pero en Los Mochis sí existe la carrera de ingeniería topográfica y geodesia, que también ya hoy en día son ingenieros geodésicos. Sí. En agosto de 1985 es cuando inicia la primera generación de ingenieros geodésicos, y dependíamos nosotros de la Escuela de Ingeniería, y estábamos ubicados en el edificio que hoy guarda la Escuela de Música de la UAS. ¿Sí? Y en la imagen que estoy proyectando ahorita, se muestra a una brigada de la escuela tomando prácticas. Precisamente estábamos en el edificio, repito, que hoy es la Escuela de Música. Entonces, enfrente, pues está el estadio Ángel Flores, y ahí en el estacionamiento del estadio, pues es donde se hacían las prácticas de topografía. Y en la imagen, pues se puede ver a un alumno ahí, Leonel Camacho, sosteniendo la sombrilla. Y acá en la brigada está el profesor, el maestro Valderrama, enseñando ahí la operación, parece ser un teodolito. Entonces, la primera generación de geodestas se inicia, repito, en 1985. ¿Sí? Muy bien. Ahí en la siguiente imagen puedo proyectar también un par de fotografías donde en la parte izquierda se encuentran alumnos realizando prácticas de topografía con la famosa plancheta, que era un instrumento que te podía hacer un levantamiento topográfico, el dibujo en el momento, en el campo. Ahí se puede observar el doctor Trejo, de estudiante atento a la clase de la práctica de la plancheta. Y en la parte derecha hay una otra brigada de alumnos haciendo observaciones astronómicas con el doctor Daniel Mendoza. Ambas fotografías son de la parte de enfrente de la Escuela de Música, en los estacionamientos del estadio General Ángel Flores. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en 1989 ya tuvimos por primera vez un edificio físicamente en Ciudad Universitaria. ¿Sí?
aunque dependíamos nosotros de la Escuela de Ingeniería, nuestra carrera seguía manteniendo el nombre de ingeniero geodésico. ¿Sí? Entonces, en ese año, en el 89, dentro de los festejos de contar con un edificio propio, se llevó a cabo la famosa Chiva Geodésica, una comilona cuyo gestor principal fue el ingeniero César Sánchez Montoya. ¿Sí? Todo ello para pues celebrar o festejar que se tenía o se contaba con un edificio propio, ¿no? Como decir que se puede observar ahí en estos momentos en que estoy yo proyectando en pantalla. ¿Sí? Muy bien. Pero pues era todo de tierra hasta que el doctor Mendoza, que fue el fundador de la escuela, pues se dio la tarea de trabajar conjuntamente con los jardineros de la universidad, pues en poner todo bonito, ¿no? Las áreas verdes, plantar árboles y las palmeras ahí que algunas desafortunadamente se secaron, pues también fueron eh, plantadas, ¿no? Por jardineros y por parte de maestros y alumnos de la época, ¿no? Y que colaboramos para que el entorno que ustedes ven hoy en día bonito, pues sea bastante agradable. Entonces, retomando lo de el nombre de nuestra carrera, ya el 4 de julio de 1991, ¿sí? Por decreto del H. Consejo Universitario, se da la creación de la Escuela de Ciencias de la Tierra con la carrera de licenciado en Ingeniería Geodésica. ¿Sí? Por decreto ya. Pero sabemos que la primera generación de ingenieros geodestas fue la de 1985-1990. Entonces, prácticamente nuestra carrera, este 4 de julio pasado, estaría cumpliendo por decreto oficial 30 años. ¿Sí? Aunque la primera generación, repito, surge de 1985 a 1990 y de los participantes de esa generación, pues se encuentra el doctor Victorino y el maestro Moraila. ¿Sí? Entonces ya pasamos nosotros a quedar oficialmente constituidos como Escuela de Ciencias de la Tierra con la carrera de licenciado en Ingeniería Geodésica, lo que somos hoy en día como carrera. En la imagen que estoy proyectando pueden ver una fotografía de la escuela en aquellos años, cuando eran solamente 2 pisos el edificio. Ahí están algunos maestros de la facultad. En la parte izquierda, en los extremos izquierdo Victorino, en la parte de extremo derecha el maestro Valderrama, después le sigue el maestro Báez Carrillo, que impartía catastro en la facultad, el doctor Daniel Mendoza y su esposa, y la visita de un cosmonauta y un funcionario de una universidad rusa, que visitaron la escuela, creo que fue en el 94. Ahí en esa imagen está un círculo rojo en la parte superior, por ahí en el medio, donde dice Ingeniería Geodésica, dice fundada en 1874. Quiere decir que la facultad de nosotros, la carrera, perdón, pues se fundó desde los orígenes de la universidad. Y poca gente sabe eso, ¿no? Como les mencionaba, pero es realmente muy importante resaltarlo y darlo a conocer y también presumirlo, porque eso nos da identidad como ingenieros geodésicos. Muy bien. En la siguiente transparencia estoy mostrando una imagen, una foto, de cómo lucían los estudiantes de hace casi 30 años en la escuela, ¿no? De Ciencias de la Tierra, alumnos y profesores. Ahí enmarcada en la visita que hizo el cosmonauta y el funcionario ruso a la facultad, ¿no? Algunos maestros que ya se jubilaron y algunos alumnos que también ya egresaron y otros que por ahí somos maestros, como el caso de un servidor. En esta fotografía pues se puede ver al doctor Villegas, al doctor Treff, al doctor Daniel Mendoza, el fundador
de la escuela, y al doctor Edwin Pedrero, que es un cubano que vino a la escuela tratando de trabajar ya en lo que serían estudios de posgrado, y él contribuyó a que en la escuela se implementara una maestría en geodesia, de los cuales son egresados la maestra Tatiana, el maestro Valderrama, maestro Manuel y el doctor Plata Rocha, entre otros, de esa versión de maestría en geodesia. En la siguiente foto, pues, nada más para mostrar otra vez que en la parte de la visita del cosmonauta y el funcionario, sí, una fotografía con los maestros. Maestro Manuel López Moreno, Antonio Vázquez, Daniel Mendoza y su esposa, el doctor Villegas, el doctor Trejo y un servidor ahí, en esa imagen. Ya retomando lo que es la evolución de la carrera, se hace la construcción del tercer piso en el periodo del 2001 al 2005. O sea que allí se empezó a gestar ya la construcción del tercer piso para llegar a la representación del edificio que tenemos hoy en día. ¿Sí? Entonces, ese edificio ya por decreto también del Consejo Universitario, el 6 de julio del 2012, hacemos el cambio de escuela a Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio. ¿Por qué pasamos de escuela a facultad? Porque en la Facultad de Ciencias de la Tierra se oferta un posgrado. Entonces, cuando las escuelas ofertan posgrados, pasan de escuelas a facultades, ¿sí? Que es el caso de nosotros. Pero antes de pasar a ello, comento que actualmente nuestra Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio, cuya página web está ahí en la transparencia, pues oferta 3 carreras. La carrera o licenciatura en Ingeniería Geodésica, la licenciatura en Astronomía y la licenciatura en Ingeniería Geomática. O sea, tenemos 3 opciones de oferta educativa muy importantes y potencialmente hablando una oportunidad para los jóvenes que quieren formarse a un nivel profesional en el área de las ingenierías. Hay esa opción, ¿sí? Con la ventaja de que el mercado laboral tienen bastante oportunidad de emplearse, ¿no? En diferentes dependencias de gobierno, ¿sí? Llámese Comisión Nacional del Agua, Comisión Federal de Electricidad, juntas municipales de agua potable, catastros, con compañías constructoras, INEGI, Marnat, Pemex, etcétera. Entonces, tenemos esa oportunidad de oferta educativa, 3 carreras como una opción para los estudiantes que quieran formarse a nivel profesional hoy en día. También, como les mencionaba, contamos con un posgrado. Por eso ya somos facultad y tenemos la maestría y el doctorado en Ciencias de la Información. ¿Sí? Este programa de posgrado en Ciencias de la Información se oferta conjuntamente con la Facultad de Informática Culiacán. ¿Sí? Y la página del programa es pci.uas.edu.mx y se cultivan 2 líneas principales de investigación. Por parte de la Facultad de Informática es Computación y Sistemas y por parte de la FACITE, Geodesia y Geomática. Y claro, nos apoyan también profesores de la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Entonces, tenemos este posgrado que también es una oferta educativa para los alumnos egresados de la licenciatura o licenciaturas afines que quieren continuar sus estudios a un nivel superior, ¿sí? O un nivel de posgrado. Entonces tenemos esta opción, la cual es realmente muy importante porque ha dado lugar a la formación de nuevos cuadros profesionales que hoy en día colaboran con la FACITE y con el posgrado en la impartición de clases y en la parte de la investigación, ¿no? Como es el caso del doctor Monjardín y el doctor Rosendo, ¿no? Entonces, es una oportunidad también para aquellos alumnos
actuales estudiantes de la FACITE que quieran continuar con sus estudios, ¿no? Tanto de maestría como de doctorado. Y ya dejando un poco atrás la parte de la evolución de nuestra carrera, que repito y sintetizo, se origina desde el principio de la creación de la Universidad Autónoma de Sinaloa y se ha mantenido por todo ese tiempo, con diferentes nombres hasta el nombre que en la actualidad ya conocemos, ¿no? Entonces, en la carrera de Ingeniería Geodésica, nosotros estudiamos la Tierra y a través de lo que es la ciencia, que es la geodesia. Es decir, nos encargamos de estudiar principalmente las dimensiones, forma y figura de la Tierra, incluyendo el campo de gravedad externo, ¿sí? En esa figura estoy yo mostrando una imagen del planeta, cortesía de un satélite ruso por ahí, donde pues, se muestra el planeta, como lo mencioné hace rato, pues el planeta es realmente continente, con océanos, con atmósfera y todo eso girando, ¿no? En la licuadora. Entonces, nuestro objetivo desde la perspectiva de la geodesia es tratar de estudiar el planeta y diferentes tipos de aplicaciones prácticas que un ingeniero geodesta puede resolver, ¿no? En el ámbito cotidiano, en el ámbito ya real desde el punto de vista ingenieril. Y lo hacemos nosotros. Pero para ello es importante que podamos identificar, ¿sí?, las diferentes formas y figuras de la Tierra, ¿sí? Como en la imagen superior izquierda, desde la época de la Pangea, que eran todos los continentes estaban unidos hasta que se separan, ¿sí?, hasta la imagen de la Tierra como se concibe hoy en día, ¿sí? Una superficie irregular, ¿sí? O una figura irregular. ¿Por qué? Porque tenemos, repito, la parte continental, la parte de los océanos y la parte de la atmósfera girando todo eso en la licuadora. Entonces, a diferencia de lo que pensaba Newton y Cassini en aquellos años, en la lucha esa que se detuvieron, de que si era ensanchada en el Ecuador, achatada en los polos o viceversa, pues realmente la imagen de la Tierra, tomando en cuenta lo que les acabo de mencionar y la parte de la gravedad, pues es una forma realmente bastante irregular. Y hay superficies, por ejemplo, figuras matemáticas, como es el caso de un elipsoide, que me ayuda a poder tratar de determinar esas dimensiones de la Tierra. O en la parte de altura es una superficie de referencia, como puede ser un geoide, por ejemplo, que se determina a partir de mediciones gravimétricas y funciona como una superficie de referencia en alturas. Entonces, con esos principios básicos de querer determinar las dimensiones, forma y figura de la Tierra, pues de ahí partimos en la geodesia. Y hay diversas o múltiples aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que ha ocurrido en México? Voy a hacer una breve reseña, ¿no? Tampoco me voy a ir a todos los detalles, pero voy a tratar de ilustrar algunos aspectos importantes. Pues prácticamente en nuestro país, la geodesia contribuye en grandemente a lo que es la planificación y la toma de decisiones para poder resolver problemas que aquejan a la población, o al bienestar de la población. Eso es muy importante. Por eso nuestra carrera es muy pertinente. ¿Por qué? Porque resolvemos problemas. ¿Qué tipo de problemas? Pues problemas que están día a día aquejando a la población y que nosotros podemos contribuir a su solución. Claro, para ello necesitamos cierta información o ciertos datos, ¿sí?, que nos permiten de alguna manera referir geográficamente todo lo que existe en el territorio nacional y que es de utilidad, ¿sí? Y para ello, bueno, necesitamos nosotros poder georreferenciar esa información, ¿sí?, a través de un marco de referencia, ¿sí?, donde se georreferencian esos trabajos geodésicos, ¿sí?, desde el punto de vista planimétrico, es decir, sobre el plano, o coordenadas X y Y, y en la parte altimétrica, o variaciones en alturas o en la vertical, ¿sí?
Entonces, tomando en cuenta esa información, ¿sí? Podemos nosotros abordar realmente la solución de diferentes problemas en nuestro país. Y esto no es casualidad de ahorita, no es de decir, ya salió la geodesia, ya no. En México, por ejemplo, el conocimiento de las geodesias remotas de la era prehispánica, por ejemplo, en Teotihuacán y después en pueblos como el Tolteca y el Azteca, sí, para la construcción de esas majestuosas pirámides que todavía hoy en día podemos nosotros disfrutar, ¿sí? De esas construcciones que son realmente, pues, como lo acabo de decir, majestuosas, ¿no? Y que tienen geodesia implícita, tienen trazos, tienen niveles, o sea, es algo realmente, orientación, es algo realmente maravilloso y existe en la actualidad. Como es el caso de la disposición de la geométrica de lo que es Teotihuacán, los que han tenido oportunidad de estar en las pirámides de Teotihuacán, pues lo han podido constatar. Y si no, pues ahí está el dibujo o la fotografía que les estoy mostrando. O sea, la manera de cómo se construyeron no es casualidad. Tienen una escala basada en las dimensiones de la Tierra y sus orientaciones con respecto a cuerpos celestes. Entonces, esa distribución no es obra de la casualidad, ¿sí? Entonces, desde entonces, la parte de la ubicación, trazos, niveles, orientación, ya estamos hablando de geodesia. Entonces, en nuestro país eso es realmente, pues, de hace muchos años, ¿no? Y ha ido evolucionando de tal manera hasta llegar a tecnología vanguardista, sofisticada, que algunos de nosotros podemos utilizar hoy en día, ¿no? Pero antes no se tenía un GPS o un teodolito para orientar una pirámide, ¿no? Y se hacía. En la figura que estoy mostrando, es una pintura de lo que es el Valle de México, antes de la llegada de los españoles, cuando todo estaba en armonía, ¿sí? Todo el mundo ahí viviendo en armonía, sacrificando personas todos los días, pero pues se vivía feliz, ¿no? En chinampas y esas, embarcaciones, y se cultivaban terraplenes, y otras cosas. Entonces, eh, el detalle aquí de lo que es el Valle de México es pues de que pues son lagos, y sobre esos lagos se edificó la Ciudad de México y todo lo que es el valle. Y a continuación muestro otra imagen parecida, pero ya con los nombres para que puedan ubicar dónde está Chapultepec, Tlalnepantla, por ejemplo, Tenochtitlán, Iztapalapa, Azcapotzalco, etcétera, ¿sí? Y la imagen que sigue, pues sí es realmente más impactante, porque arriba es una imagen o una pintura del Valle de México a 1519, y la parte de abajo es una imagen de México del Valle actual. Entonces prácticamente se edifica lo que es el Valle de México sobre lagos, ¿sí? Entonces, pues eso trae los problemas que existen hoy en día en el Valle de México. Sobre todo la extracción del agua del subsuelo para consumo humano, lo que hace o lo que provoca hundimientos regionales del Valle de México. Y ahí hay geodesia pura, ¿sí? Al momento de tratar de cuantificar esos hundimientos tan importantes que ocurren, ¿sí? En el Valle de México, que no es característica solamente del Valle de México, es característica de otras ciudades, por ejemplo, en California, lo que es el Valle de San Joaquín, en Long Beach, por ejemplo, por la extracción de mantos de carbón también, hay un problema de subsidencia. En la región de Aguascalientes también hay otro problema de subsidencia. Pero en este caso particular es, repito, debido a que se asentó la ciudad sobre lagos y se extrae agua del subsuelo para consumo humano. En la transparencia que estoy mostrando ahorita es una imagen de la Catedral Mayor, la cual tiene un punto de referencia denotado con un punto rojo y la letra A. Entonces, como a través del tiempo, la imagen de arriba es una imagen actual, ¿sí? Y
la imagen del medio es del año 1500 y la imagen inferior es del periodo de 1420 a 1477. Entonces, ¿cómo se ha ido edificando construcción tras construcción a través del tiempo hasta contar con el edificio actual de la Catedral Mayor, ¿sí? Y poder tener una construcción, ¿sí? Vamos a decir, la evolución a través del tiempo, ¿no? Inicialmente, pues fue el Templo del Sol, el Templo de Ejecalt, y finalmente, pues pasa a ser la Catedral Mayor, ¿no? Entonces, ahí también hay geodesia implícita. Otra imagen de la Catedral Mayor, pero ya mostrando la estratigrafía del suelo y los desniveles de la superficie, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que es un suelo bastante blando. ¿Por qué? Porque tiene mucha humedad. Sí, recordamos que fue el valle, se asentó población en lagos. Entonces eso, al extraer o bombear agua del subsuelo, pues las construcciones tienden a deformarse o a asentarse, ¿sí? Como es el caso de la Catedral Mayor, que es un problema que realmente es bastante interesante. Entonces, continuando con la historia de los trabajos geodésicos en México, durante el periodo de la conquista, se lleva por los españoles, pues ellos fueron realmente también, hicieron aportes desde el punto de vista de la colección de datos o información geográfica. Y con estos datos se logró construir o construyeron los primeros mapas que dieron lugar a la cartografía de la colonia, ¿sí? Es decir, gracias a esos datos que los españoles recolectaron, se pudo tener una representación de las primeras cartas topográficas o de la cartografía de la colonia, ¿sí? Y en México, el primer presidente que mostró interés en los estudios y trabajos geodésicos fue Guadalupe Victoria, originario de Tamazula, Durango. ¿Sí? Los que han tenido oportunidad de ir a Tamazula pueden observar un pequeño museo, creo que hay ahí en honor al presidente Guadalupe Victoria. También en 1773 se construyó el drenaje en el Valle de México, ¿sí? Desde esos años, pues ya el problema de las inundaciones, pues estaba a la orden del día. Entonces se trabajó en el drenaje del Valle de México. También hay topografía y geodesia. En la imagen que estoy presentando es una pintura en acuarela de lo que es la carta del Valle de México, ¿sí? Donde se muestran la topografía principal y también los lagos principales en la, en la, en la, en el valle, ¿sí? Entonces, a continuación, les menciono de que se fundó la Sociedad Mexicana de Estadística en 1833. Sí. ¿Por qué hablo de la Sociedad Mexicana de Geografía? Porque a través del tiempo hay una evolución, ¿sí? También de las instituciones para poder llegar a conformar lo que hoy en día es, por ejemplo, INEGI, que es quien rige la geodesia a nivel nacional, ¿sí? También en 1856, durante la lucha de independencia, se hicieron varios levantamientos que culminaron en la publicación del Atlas Estadístico Histórico de la República Mexicana, ¿sí? Fue realmente algo muy importante porque ya se contó o se tuvo con el primer Atlas, ¿sí? De lo que era el país, la República. Un personaje muy importante en la historia de la geodesia en México es sin duda el ingeniero Francisco Díaz Covarrubias. Francisco Díaz Covarrubias se le conoce como el padre de la geodesia en México por la importancia, trascendencia y relevancia de sus trabajos, ¿sí? En el área de la topografía y geodesia. Él es un personaje que le toca desarrollar su trabajo en topografía y geodesia al servicio de tres presidentes. El presidente Santana,
presidente Juárez y presidente Porfirio Díaz. Y prácticamente él se inicia en la enseñanza de la topografía y geodesia y astronomía en 1855. Y dentro de sus logros más importantes, pues es jefe de la comisión para la elaboración de la Carta Geográfica y Topográfica del Valle de México, que se publicó en 1857, entre otras cosas. Pero ese como que fue su aporte más importante del ingeniero Covarrubias. Sí, repito, conocido como el padre de la geodesia en México. Y dentro de sus obras más importantes o trabajos más importantes en topografía y geodesia fue la construcción de la Carta Hidrográfica del Valle de México en 1862. ¿Sí? Prácticamente Covarrubias, los conocedores dicen que él se adelantó a su época. O sea, para realizar un trabajo de topografía y geodesia con con esas características, pues realmente era un tipo con bastante preparación, ¿no? Él con su brigada de topografía de 6 ingenieros se dedican a esa tarea de construir esa carta hidrográfica del Valle de México. ¿Por qué? Porque era importante debido a las inundaciones en el valle, ¿sí? Entonces se da esa tarea y empieza a trabajar con su brigada, repito, topografía, y conforman la escala, perdón, conforman la carta a una escala 1 en 80,000, cuyas dimensiones eran de 110 por 74 centímetros. Ese fue el documento ya en tamaño real de la carta hidrográfica del Valle de México. Y ahí es que decir topografía, ¿sí? Para hacer triangulaciones topográficas y generar croquis de los diferentes rompecabezas de lo que era el Valle de México. El croquis del Valle de México, de la Ciudad de México, del lago de Chalco y Xochimilco, lago de Texcoco, y fue uniendo las piezas hasta poder conformar esta carta hidrológica. ¿Sí? Entonces, a través de triangulaciones topográficas, él realiza lo que es este trabajo, ¿sí? Este trabajo donde, pues, triangulaciones, ¿sí? Mediciones de ángulos y distancias, y empieza a generar esos croquis de los lagos del Valle, del norte del Valle de México, del lago de Texcoco, ¿sí? De la Ciudad de México propiamente, de los lagos de Chalco y Xochimilco, y finalmente establece el perfil longitudinal de lo que es el Valle de México. ¿Sí? La altura, el perfil, que es una representación en alturas sobre un trayecto, lo hace tomando como referencia en alturas una piedra que se conoce como tica, que es la tangente inferior al calendario azteca, que estaba empotrada en la Catedral Mayor. ¿Sí? Entonces, respecto al plano imaginario, que está por debajo de esta 10 metros, esa fue la referencia del banco de nivel que tomó el ingeniero Covarrubias para poder determinar o hacer este perfil de lo que es el Valle de México. ¿Sí? Y con bastante precisión o exactitud. En la imagen que estoy mostrando ahí se ve la piedra de tica que estaba empotrada en la catedral mayor, ¿sí? Ya no está por ahí, se extrajo, pero esa fue el banco de nivel, la superficie que tomó como referencia Covarrubias para poder realizar su trabajo, ¿no? Sí. Muy bien. Y esa es alguna de las caricaturas de la época, ¿no? De que llovía y se inundaba la ciudad. ¿Sí? Entonces los caricaturistas de la época, pues, no perdían tiempo y ilustraban en los periódicos locales lo que ocurría en el valle, ¿no? En la Ciudad de México. Y en la imagen que estoy proyectando ahorita se ve prácticamente, pues, las inundaciones a través del tiempo, ¿no? Desde 1920 hasta 74 hasta 1950,
¿sí? O sea, siempre se ha inundado la ciudad, pues, o el valle. Sí, se ha inundado por lo que acabo de mencionar hace rato. Otra imagen ahí donde llueve y, por ejemplo, se inunda, peor que aquí, que la ciudad de Culiacán. Entonces, en resumidas cuentas, la historia del Valle de México se resume en de que se vio a la serpiente arriba del nopal, en el lago perdón, el águila devorando la serpiente, arriba del nopal en el lago, y finalmente un águila arriba de un auto, ya la ciudad inundada completamente. Entonces, es una sátira, una caricatura. Entonces, se hizo también, por ejemplo, actualmente un trabajo de un tesista alumno de licenciatura del Politécnico, de tratar de llevar las mediciones que hizo Covarrubias en aquel entonces, esas triangulaciones, a la proyección UTM, ¿no? A la zona 14 norte, asociada al elipsoide de referencia que usa el GPS, que es el WGS84. Y ahí se muestra otra imagen del valle, donde se muestra el predio del nuevo aeropuerto. En el predio del nuevo aeropuerto también se hicieron trabajos geodésicos, ahí tuvo presencia la FACITE, ¿sí? A través del doctor Trejo y un servidor y algunos alumnos que participamos en ese proyecto. Se pretendía construir una red geodésica GNSS con 60 estaciones distribuidas a lo largo y ancho del Valle de México. ¿Sí? Ahí se logró colocar una estación en una área de la UNAM alternativa, que es una unidad académica que se llama la FES Aragón. ¿Sí? Entonces se colocó una estación de referencia GNSS. Y estoy mostrando algunos de los trabajos geodésicos que se hicieron dentro del predio del nuevo aeropuerto antes de que se empezara a construir. Convocaron a la FACITE para que fuera a colaborar en algunos estudios de nivelación y GPS, y atendimos el llamado a través del ingeniero Edgar Méndez, que contacta al doctor Trejo, y el doctor Trejo me invita en ese proyecto, y realizamos una prueba piloto dentro de los predios del nuevo aeropuerto para checar la estabilidad del suelo, pues que realmente era desastrosa, ¿no? Y en la imagen que estoy mostrando ya se ve la estación GNSS que se monumentó dentro del predio del nuevo aeropuerto, ¿sí? Y ahí está la estación, y al fondo se puede ver lo que iba a ser la parte de una de las terminales del nuevo aeropuerto dentro del lago de Texcoco, ¿no? Que pues hoy en día se inunda y está ahí, hay agua, ¿no? O sea, era prácticamente desde el punto de vista ingenieril, yo creo casi insostenible. Y esa es una brigada, la brigada de topografía, que participó en geodesia en la construcción de la estación GNSS en el predio del nuevo aeropuerto. Entonces, retomando un poco la historia, se funda el Observatorio Astronómico en 1863. ¿Sí? Para los que no sabían, el Observatorio Astronómico estuvo originalmente en el techo del castillo de Chapultepec, hasta que creo, no sé si Maximiliano de Habsburgo le asignó otra sede, porque creo que el castillo lo ocupó Maximiliano, entonces lo asignaron a otro lugar. También en 1877 la Comisión Astronómica Mexicana estableció varias estaciones astronómicas en lugares importantes de México. Ahí en la imagen se proyecta un anteojo cenital Towton Sims, usado por miembros de la Comisión Astronómica Mexicana. O sea, la parte geográfica, la parte astronómica, la parte geodésica van siempre muy, muy ligadas. En 1877 se fundó también el Observatorio Meteorológico Nacional. ¿Sí? La parte de meteorología también es importante. Y en 1886 se constituyó la Comisión Geológica Nacional. ¿Sí? Entonces la geodesia interactúa con muchas geociencias. Al formarse la Comisión Geodésica Mexicana, esto en 1899, se realizó el control gravimétrico, altimétrico y planimétrico del país, ¿sí? Y ahí ven algunas brigadas de topografía. En 1912 se lleva a cabo un circuito gravimétrico entre la Ciudad de México y Washington, D.C., ¿sí?
para tener la parte de conocimiento de la gravimetría en ese segmento. Así es como lucía una brigada de topografía de precisión en 1938, como la que estoy mostrando en este instante. El ingeniero se distinguía muy bien de los ayudantes, ¿sí? Él siempre vistiendo de traje y con sombrero. Y a partir de 1968 ya, de todas estas instituciones evoluciona a través de la historia. La Comisión de Estudios del Territorio Nacional dice, hoy se conoce como el INEGI, y ha estado densificando la red geodésica por medio de equipo electrónico y técnicas de medición vanguardistas, ¿sí? Eso es que en el 68 el instituto, el organismo que rige la geodesia en México, que es INEGI, surge o se gesta. Retomando un poco el tema de lo del Valle de México, esa es una imagen de un artículo del New York Times, donde muestra las zonas más propicias a hundimiento en el Valle de México. Para que tengan conocimiento ustedes, el actual aeropuerto, el Benito Juárez en México, se hunde alrededor de 23 centímetros por año. Y hay muchas zonas de México que se hunden, el hundimiento regional. Y ese es el fenómeno que se puede observar en el centro histórico de la Ciudad de México, los que tienen la oportunidad de ir, conocer y ver, ¿no? O sea, realmente es algo asombroso. Y eso se da, como lo mencioné hace rato, por la extracción del agua del subsuelo para consumo humano. Y eso es lo que ocurre cuando se extrae agua de los mantos freáticos, ¿sí? La proporción arcilla-agua es realmente desequilibrada o desequilibrante, y permite que eso se dé, ¿no? Por eso cuando ocurre un temblor en las costas de Guerrero, Oaxaca, por ejemplo, la onda, aunque es un temblor de poca magnitud, la onda se propaga, llega al Valle de México y se amplifica esa onda, ¿no? Entonces, propiciando más daños o estragos de los que debería de causar. Otro asunto importante es de que con ese hundimiento, mucha gente no lo ha notado, pero pareciera que el ángel de la independencia emerge, pero no, se está hundiendo regionalmente la ciudad. Y por lo general se está hundiendo en esta zona, o tiende a emerger el monumento 2.70, casi una pulgada por año. Entonces, es algo realmente bastante interesante, y eso ha permitido que alrededor del Ángel de la Independencia se le construyan más escalones. Y esos son los famosos ADMs en la Plaza de la Revolución, donde se extraen agua del subsuelo. Entonces, ¿cómo ha evolucionado la superficie? Desde 1950 al 2014 ha habido un hundimiento de 7.36 metros en un periodo como de 65 años. Nacionalmente es importante, así como Covarrubias trabajó en la carta hidrográfica del Valle de México con triangulaciones, establecer una red de triangulación geodésica nacional, ¿sí? Y existe, pero ya ha sido sustituida por una nueva red, que es la Red Geodésica Nacional Activa, GPS. Entonces, la de triangulación para la parte planimétrica, la de nivelación para la parte altimétrica. Entonces, antes brigadas de topografía ayudaban a la construcción de esta red de nivelación. Hoy en día existe la Red Geodésica Nacional Activa de INEGI, GPS, que es la que tiene equipos midiendo las 24 horas del día, los 365 días del año, y puede uno, con otro equipo GPS, pues bajar información y obtener posicionamiento preciso. También el establecimiento en México de redes geodésicas para el apoyo de los diferentes estados del país, como la que muestro ahorita, es una red geodésica desde Nayarit, Sinaloa y Sonora para determinar lo que fue la zona federal marítimo terrestre para esos 3 estados. Proyecto en el cual participó activamente miembros de la FACIT. También participamos nosotros como ingenieros geodestas en la construcción de grandes presas, ¿sí? Ahí está nuestro trabajo también reconocido y valorado.
En la construcción de grandes obras del drenaje también está la mano de los ingenieros geodésicos. En Sinaloa, los trabajos geodésicos que se han implementado a través del tiempo, pues se dieron a la llegada de los españoles también con la elaboración de la primera carta topográfica, ¿sí? Desde entonces. Después se estableció lo que se conoce como la Red Geodésica Estatal de Triangulación para Sinaloa, ¿sí? Escala 1 millón, y fue evolucionando hasta contar con la elaboración de cartas topográficas del estado, ¿sí? Y hoy en día, pues, se ha trabajado, por ejemplo, el proyecto ese de Sonora, Sinaloa y Nayarit, en el establecimiento de redes geodésicas estatales, con apoyo de mediciones GPS o GNSS, con diverso propósito. En ese caso, el propósito principal fue la determinación de la zona de federal marítimo terrestre. También estas redes de control y apoyo permiten o sirven de base para que, por ejemplo, las utilice JAPAC, la CFE, Catastro, etcétera. Son de diverso uso. Y también en la construcción de puentes del estado. O sabemos que se construyó la carretera Mazatlán-Durango. En 2008 tuvimos la oportunidad de llevar un grupo de la FACITE al lugar donde se está construyendo el puente Baluarte y otros puentes importantes, sobre todo el Baluarte, que pues es una obra majestuosa, ¿no? El más grande de América Latina, con una longitud de 1124 metros y doblemente atirantado, con una altura de 520 metros. Entonces ahí hubo gente de la FACITE también, exalumnos trabajando en la construcción del puente Baluarte y la construcción de la carretera Mazatlán-Durango, que fue prácticamente túnel, puente, todo el trayecto desde Mazatlán hasta Durango para agilizar esa ruta, ¿no? Que es realmente pues bastante rápida hoy en día. ¿Sí? También se trabaja, por ejemplo, en el monitoreo de puentes del estado, como es el caso del puente El Carrizo. En la misma ruta Mazatlán-Durango se tuvo un accidente donde se derrapó una pipa con combustible y quemó el puente. Y ahí los geodestas tuvimos participación, ¿sí? Tratando de rehabilitar esa parte del puente o de la estructura, y en colaboración con el Instituto Mexicano de Transporte, que nos invitaron, pudimos atender el llamado y trabajar en esa rehabilitación de esa obra de ingeniería que es un puente, y también ahí tenemos participación como ingenieros geodésicos. También, por ejemplo, lo que es el puente Juárez, aquí localmente, que es un caso de estudio particular, también hemos tenido participación, ¿sí? Con tecnología satelital vanguardista. En las presas del estado, como es la presa San Alona, hay trabajo geodésico ahí bastante interesante. Algunas publicaciones también que han salido, y ahí hay participación de ingenieros geodésicos. Pues en la construcción de las presas del estado, en la presa Huitres, también hubo participación de ingenieros geodésicos, tanto de acá de la FACITE como de la Escuela de Ingeniería de Mochis. Repito, monitoreando la presa San Alona se ha tenido bastante actividad. Antes, pues casi todos los grupos o generaciones de alumnos de la FACITE conocen lo que es la presa y les ha tocado ir a hacer mediciones geodésicas, ¿no? Y ahí esta imagen es realmente muy buena porque es la cortina es el vertedor de la presa cuando estaba a su máxima capacidad, y se le colocan ahí lo que se llaman los durmientes o agujas para contener más el nivel del agua. Y ahí andan los geodésicos midiendo sobre el vertedor, ahí se puede observar en la imagen. También en la delimitación de la zona de federal marítimo terrestre, ahí también tienen participación los ingenieros geodésicos en el estado, y en levantamientos de grandes extensiones de terreno, ¿no? También ahí estamos nosotros o tenemos participación. Y pues con esto concluyo mi plática. Espero no haberme extendido tanto tiempo, y agradezco a los 26,000 seguidores que tenemos ahí en Facebook por su atención. Muchas gracias a todos.
Bueno, pues muchas gracias, doctor. No sé si tengan alguna pregunta así en específico que la pudieran hacer en la sección del chat de Facebook. Cualquier detalle, pues, yo les estaré transmitiendo las preguntas al doctor. También ahí en la sesión del chat se está compartiendo lo que es un enlace para el registro de los que participaron en la conferencia, y ahí se pueden registrar. Viene el enlace y ahí se registra, ¿no? Entonces esperamos un momentito por alguna pregunta que se tenga. Sí, claro que sí, estoy a la orden. Sí. Bueno, pues parece que no hay preguntas. Muy bien. Bueno, pues no queda más que agradecerle aquí al doctor Esteban por su participación. Y pues yo creo que sería todo por el momento. No se les olvide registrarse en el enlace que se les pasó ahí en la sesión del chat para tener ahí un registro de los participantes. Bueno, pues yo creo que sería todo por nuestra parte. Y muchas Muy bien, gracias. muchas Y gracias a también, todos. sí, y también recordarles pues que estén al pendiente de las próximas conferencias que estaremos haciendo regularmente los viernes a las 12 para que estén al pendiente. Perfecto, muchas gracias, Norberto. Gracias, Saludos a doctor. todos. Hasta Saludos. luego. Nos vemos.